Y en este primer capítulo, entre el versículo 3 al versículo 14, lo que se ve es como una especie de himno de alabanza y agradecimiento que hace el apóstol Pablo por la maravillosa obra de nuestro Dios a través de su Hijo Jesús y lo que está operando en el Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor. Y él va a tratar, como siempre la Escritura trata, sabemos que hay números muy recurrentes y entre ellos está el 3, porque el 3 habla también de espacio y habla también de tiempo. Y va a hablar de lo que ha sucedido con nosotros a través del Señor. La obra que Él ya ha realizado a nuestro favor. Y eso lo vamos a encontrar entre el versículo 3 al versículo 6. La obra magnífica de nuestro Señor. Y del 7 al 12, en este capítulo 1 de Efesios, podemos ver de estos maravillosos beneficios que podemos disfrutar de lo que ya ha sido realizado. Debemos entender que hay algo que ya ha sido realizado a nuestro favor. Y ya entendemos también que no estamos condenados a muerte. Y ahora hay beneficios, también como lo hay el hecho, que es un enorme beneficio, de dejar que el mundo y sobre todo el pecado y la carne nos dominen. Este es un proceso en el cual nosotros entramos. Lo instantáneo fue que hemos nacido de nuevo. En el original dice en realidad nacido de lo alto. Y esa posición que tenemos ahora y lo que Él nos ha dado en su maravillosa obra, si bien es cierto tenemos tremendos beneficios, pero también hay un proceso en el cual nosotros debemos salir de todo este dominio del pecado, de todo lo que es el dominio de nuestra carne. Eso es del 7 a 12 en estos versículos. Y los versículos 13 y 14 hablan de la consumación de la obra de nuestro Señor y la seguridad que tenemos en ello. Y eso apunta ya al futuro. Algo ya sucedió con nosotros, algo está sucediendo con nosotros y algo finalmente va a suceder. Pero algo que no podemos dejar de ver nunca, que todo esto es para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Siempre será todo para la alabanza de la gloria de nuestro Señor. Es algo que nosotros debemos tener siempre presente en todo nuestro accionar y saber del todo. Él nos ha dado maravillosas cosas, pero tiene un motivo, tiene un fin, la alabanza de la gloria de nuestro Señor. Por eso dice que todo lo que nosotros hagamos, ya sea con nuestras manos o con nuestra boca, sea para la gloria de Él, sea como para Él, indicando que nuestro accionar tiene que manifestar lo maravilloso de nuestro Señor. Y vamos a leer del 3 al 6 estos 4 versículos. Ya Pablo se ha presentado en los 2 primeros versículos. Y él comienza diciendo del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros cuando comenzamos a mirar en esta proclama, que es reconocido como un himno de alabanza y agradecimiento, es que él comienza, el apóstol, a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La bendición tiene que ver en el reconocimiento de todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y algo que continúa diciendo es que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nosotros debemos mirar que hay algo que ya ocurrió, por eso dice, nos bendijo.
No es que nos está bendiciendo o nos va a bendecir, dice, nos bendijo, indicando que esto ha sucedido, ya ha sido realizado. Y es interesante mirar cuando dice con toda bendición espiritual. En el original no es con, es en. Es en toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. Que está hablando de un tema de posición. Nuestra bendición tiene una posición, es toda. Todo lo abarca. ¿En qué? En bendición espiritual. ¿Dónde es esto? En los lugares celestiales. ¿En dónde es? En Cristo Jesús. Esto es algo que ha Aleluya, sido realizado. aleluya. Cuando se habla de bendición espiritual, quiere decir que el valor que tiene es espiritual, no es terrenal. Nosotros debemos comenzar a entender la posición que tenemos en Cristo Jesús. Pero entonces, si es bendición espiritual, no debe ser para lo demás. No, es que el principio es que es espiritual y eso es suficiente para afectar el resto de las cosas. Si esto es en el tercer cielo, tiene que afectar el segundo y también el primero. Tiene que afectar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Es desde el lugar santísimo saliendo al lugar santo y afectando todo el atrio que era. Desde ahí salía la bendición. Y dice la escritura que la gloria de él no era contenida por el santuario, abarcaba mucho más, indicando que la bendición que nos ha sido dada a nosotros es para poder brindarla a los demás. Lo que de gracia nos fue dado, de gracia tenemos que darlo. No hay mayor milagro en un ser humano que Dios pueda hacer que sea la salvación de nuestras almas. El que nosotros seamos hijos suyos, esa es la mayor bendición que hay. Que el ser humano necesita de milagros, sanidades y un montón de cosas que vienen dentro de este gran paquete, que es la libertad que Él ha traído para nosotros, es real. Pero lo primero y lo más grande que un ser humano recibe es el que pueda ser un hijo de Dios, que no haya ya condenación eterna para él. Entonces, Aleluya. cuando miramos, nos bendijo, habla de tiempo pasado. Es algo consumado, es algo que Él ya realizó a nuestro favor. Nosotros, y usualmente la iglesia utiliza el término que Dios te bendiga. Señor, bendícenos, podemos decir nosotros en nuestras oraciones. Indudablemente son expresiones con una gran hermosura, un gran cariño que podamos tener y es un gran deseo para los demás. Pero nosotros debemos entender los tiempos. Porque esto de que la bendición sea para después o que alcance la bendición, esto pertenece al primer pacto, o si quiere llamarlo Antiguo Testamento. Esto corresponde ahí. Recordemos que son sombras, son promesas, cosas lanzadas ahí, estableciendo, porque todo trata de nuestro Señor Jesús. El cumplimiento de todo esto es Cristo Jesús. ¿De qué? De las promesas, de las bendiciones que estaban prometidas ahí. El cumplimiento es en Cristo Jesús. Y eso lo dice 2 de Corintios, que el cumplimiento de todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Él es el cumplimiento de todo. Entonces nosotros, cuando nosotros examinamos el Nuevo Testamento, no hay ninguna parte de la Escritura que diga que Dios los bendiga o Señor bendícenos. Pablo y los demás autores, y sobre todo Pablo, que escribe la mitad del Nuevo Testamento, él está diciendo qué es lo que ha sido realizado en nosotros, qué es lo que tenemos. Y siempre habla de gracia y habla de paz. Gracia y paz. ¿Qué cosa es cuando él siempre dice gracia? Que tomemos de esa maravillosa gracia en la cual hemos sido bendecidos. Y porque la gracia no depende de nosotros, depende de él. No está hablando de que Dios me ha bendecido y yo tengo que hacer algo para recibir su bendición. Porque si la Escritura dice que ya nos bendijo, es algo que ya fue dado. Es algo que nos ha sido dado. Amén. Lo que ocurre que muchas canciones y oraciones la hemos sacado del Antiguo Testamento.
Entonces cantamos conforme al Antiguo Testamento, que era una sombra, cuando el cumplimiento ya ha sido realizado en nuestro Señor Jesús. Es algo que ya se cumplió en Él. Por eso, por nosotros se habla pues, de algo muy conocido que es la bendición sacerdotal, indicando que es lo que hacían los sacerdotes que Dios había levantado del pueblo de Israel, que pertenecían a la casa de Aarón, que él era un levita. Y había una oración que el mismo nuestro Dios, ¿no? Yahweh le había hablado a Moisés diciendo, y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Dice, los vas a bendecir. Y esta es una oración muy conocida. Eso está en número 6, del versículo 22 al 26. Y continúa diciéndoles, ¿cómo les tienen que decir? Yahweh te bendiga y te guarde. Pero nosotros leemos en este primer capítulo de Efesios que ya hemos sido bendecidos con toda Amén. o en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Él es el cumplimiento. Y te guarde, Él es nuestro guarda. Amén. Él es nuestra protección. Hay una Amén. armadura que nos ha sido dada. Amén. Ciertamente ellos no tenían la armadura de Dios, nosotros la tenemos. Y si vemos detenidamente la armadura de Dios, es la obra de Jesús a nuestro favor. Es el revestimiento que tenemos de lo que Jesús es y ha hecho por nosotros. Y después dice, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que nos dice que Él alumbre sobre nosotros, pero nosotros ahora somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la luz de Él ya nos Aleluya. habita. Ya es Él en nosotros. Y tenga de ti misericordia. Ya la tuvo, envió a su Hijo Jesús por nosotros. Nos ha rescatado. Y es más, sus misericordias son nuevas cada mañana y son para siempre, indicando una continuidad. Esto habla del continuo sacrificio. Es algo que continuamente está operando en nosotros. Operando, está operando. Y después dice, Jehová alce sobre ti su rostro. Nosotros estamos justamente con Cristo Jesús sentado a la diestra de la majestad. Y ponga en ti paz a futuro. Romanos 5 dice que ya tenemos paz para con Dios. Y Jesús va a decir, mi paz os doy, mi paz os dejo. Esto ha sucedido en Cristo Jesús. Es algo que ya, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El nombre del Señor Jesús ya no fue dado. Y ya hemos sido bendecidos. Entonces nosotros debemos entender la posición que tenemos en Cristo Jesús ahora. Nosotros podemos mirar el Antiguo Testamento, hay advertencias ahí, hay enseñanzas y muchas cosas de las obras de Jesús están mucho más explicado todavía en lo que ha hecho. Cuando vemos el Antiguo Testamento podemos ver más amplio muchas cosas de lo que Jesús hizo a nuestro favor porque eran sombras y ellos lo hacían. Jesús es el cumplimiento, como les digo. Él es el que lo ha hecho todo esto a nuestro favor. Ya tenemos toda bendición. No nos falta absolutamente nada. No hay nada. Es espiritual, indicando que es inmutable y que es eterno. Y esto ha venido a ser en nosotros cuando fuimos hechos uno con Cristo. Todas sus bendiciones llegaron a ser nuestras. Recordemos que si hemos sido hechos uno con Él, la Escritura dice que Dios Padre le dio la herencia a su Hijo. ¿Y qué le dio? Todo, dice la Escritura, todo se lo dio. Todo lo del Padre se lo dio al Hijo. Y nosotras mente junta con Él somos herederos, por eso que somos hechos coherederos junto con Cristo Jesús. Y una de las cosas que dice el Señor Jesús es que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar y no va a hacer que nosotros sepamos tomar de lo que Él nos ha dado. Es el Espíritu Santo obrando, trabajando en nosotros.
Entonces, ¿qué tenemos nosotros de Dios? Todo. Todo. Porque un padre le da todo a sus hijos. Hay un derecho de herencia. Algunos países desheredan, en los Estados Unidos sobre todo. Pero el derecho de herencia era. No había manera de quitarlo. Heredamos Sí. todas las bondades del reino de Dios. Por eso que nosotros debemos tener una mentalidad de reino. Nuestra experiencia como creyentes debe ser de que somos hijos del rey. Y es cierto, somos hijos del rey, pero al servicio de papá. No dejamos de ser Amén. siervos tampoco de él. Somos hijos al servicio de nuestro Padre, quien es nuestro Dios también. Pero es nuestro papá. Y tenemos toda la herencia, ¿no? El hijo pródigo, hay uno que sabía que era heredero, pero era un inmaduro. Vivía igual que el resto del mundo. Mientras que el otro esperaba que le dieran algo por su servicio. El Aleluya. Padre, que representa a Dios, se encarga de aclarar el asunto. Tú, basta con que hayas regresado, no tienes más que decir. Ya regresaste, sí. Lo cubrió, anillo, sandalias, fiesta, maten al becerro más gordo. El que sabía que era heredero, pero un inmaduro. Se portaba igual que la gente del mundo. Y ojo, que si él hubiera tenido que comer, no hubiera regresado. Regresó cuando Aleluya. no tenía nada. Comía la comida de los cerdos. Mientras que el otro estaba esperando que le dieran algo, porque él estaba al servicio, sin entender que era su herencia. Y todo lo mío es tuyo, si tan solo hubieras querido. Aleluya. Somos sus hijos. Debemos madurar, por supuesto que tenemos que madurar. Por supuesto que la segunda etapa de la redención es dejar que no nos domine más el pecado, ni nuestra carne, ni nada de lo que hay en nosotros. Por supuesto, eso es lo que tiene que pasar. Pero no tengo que esperar que papá me entregue algo porque yo oro tanto. No, yo oro porque necesito orar. Necesito estar en contacto con mi Dios, con mi Padre. Pero es nuestro derecho. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener esta experiencia cuando, ¿qué? Cuando nos identificamos con Jesús. Así como es Él, así somos nosotros. Acá, eso dice la palabra. Nosotros somos personas que ya no pertenecemos a este mundo. Eso dice la Escritura. Por eso Pablo va a decir más de una vez, ustedes se comportaron como hombres. ¿Cómo qué? Como hombres naturales está hablando. No entienden que ustedes pertenecen a otra esfera, que son del reino de Dios, que ya no son hombres naturales, sino que ahora son hombres espirituales. Y Pablo se va a encargar de explicarle eso a los corintios, que hay el hombre natural y hay el Hijo de Dios. Pero que dentro del Hijo de Dios hay dos categorías, el espiritual y el carnal. Entonces, un hijo de Dios puede ser carnal, sí. Entonces, en el relato del hijo pródigo hay dos hermanos, dos hijos. Uno era carnal y el otro era espiritual. Carnal, claro, el que se fue y se me gastó la plata. Y el otro tampoco era espiritual. También era carnal porque estaba buscando recompensa. Que era lo que él hacía para papá. Sin entender que lo que él hacía era porque estaba en la casa de papá y es lo que le tocaba hacer a él. Servir a su padre, pero que todo lo que estaba ahí es de él. Y que solamente tenía que tomarlo. El Señor ya lo hizo a nuestro favor. Él ya nos bendijo. Por eso dice que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió.
Ahí falta una palabra en el original y dice, según cómo nos escogió. Hay una forma que lo hizo. Y lo hizo a su manera de él. El que nos escogió fue él. ¿Cuándo fue esto? Antes de la fundación del mundo. Hay un objetivo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué dice esto? Porque apunta a la naturaleza de nuestro Dios. El hombre, mientras no había pecado, estaba en el huerto. Disfrutaba de lo que era del reino de nuestro Señor sobre la tierra. El día que transgredió, su posición quedó desvirtuada, tuvo que ser echado. Jesús nos ha permitido regresar a la mismísima presencia y el trono de nuestro Padre. Es Él. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Nos limpia, nos da de su justicia y de su santidad. ¿Para qué? Para que esa naturaleza que Él ha puesto en nosotros se manifieste. Dice que tenemos la simiente de Él, que produce una semilla, finalmente, después del florecimiento, fruto. El fruto es el resultado de lo que ha ocurrido en nosotros. El fruto del Espíritu quiere decir que todas las cosas de la carne están desapareciendo y está dándose paso a esa realidad. Pero Él fue el que nos escogió. No hemos hecho algo nosotros, no somos nosotros. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice. En Romanos 8:29 hay otra expresión. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Santos y sin mancha. ¿Cuál es el resultado? Que seamos conformes, moldeados, trabajados, que seamos gestados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero, Él es el nuevo hombre. Esta nueva creación es Cristo. Antes proveníamos de Adán, todos mueren en Adán. El nuevo Adán es Cristo. Aleluya. Es el postrer Adán, dice la Escritura. Entonces, cuando dice que nacimos de nuevo, en realidad dice que nacimos de lo alto. Pues recordemos algo, no hay nada nuevo debajo del sol. Eso dice la Escritura. Entonces lo nuevo tenía que venir de más arriba. Es la realidad de nuestro Señor viniendo sobre nosotros. Es Él en nosotros. Pero, ¿quién es el molde? ¿De quién es la naturaleza? ¿De quién es esta simiente? Él. ¿Qué tiene que producir la simiente? Fruto. Fruto. Es lo que tiene que producir. Pero Él fue el que nos eligió. Nosotros no es que nosotros había algo en nosotros que nosotros queríamos, no. Y si había un sentir en nosotros, era el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros abriéramos nuestro corazón a la propuesta divina. El mismo Señor Jesús va a tener esta expresión y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aleluya. Sí. Y os he puesto posición para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. O sea, hay una permanencia, hay una continuidad, sí. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es por eso que nosotros nos identificamos con el sacrificio de nuestro Señor, nos identificamos con su muerte, muertos al pecado, somos enterrados junto con Cristo, enterrando nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja manera de vivir, por eso dice, todo ha quedado atrás, todo es hecho nuevo. ¿Y dónde está la novedad de vida? En la resurrección. En la resurrección. En esa vida que ahora ha sido dada a nosotros. Hay un propósito
de nuestro Dios. Y no es solamente de que no vayamos al infierno, de habernos salvado de la condenación eterna y estar con Él en las nubes, en el cielo, para siempre. No. Él es hacernos santos y sin mancha, como lo es nuestro Señor. El objetivo es que seamos como Él. En este proceso, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, lo que está aflorando en Pablo, lo que está saliendo, comienza a mostrarse la naturaleza de Jesús, de nuestro Señor, en Él. El obtener nosotros el perdón de pecados y haber sido hechos hijos de Dios es, por decirlo así, el primer paso, o es la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿A dónde vamos esta puerta a dónde nos traslada? A su reino. El santuario es una sombra del reino de nuestro Dios. Es ahí donde teníamos que penetrar. Pero no solamente es la puerta, sino dice, yo soy el camino. Aleluya. Un camino nuevo y vivo. Y este camino marca, pasando por cada mueble, indicando el proceso de redención en nosotros, marcado también por las fiestas, hasta que llegamos al lugar santísimo. Y Él, como sumo sacerdote, nos lleva en su pecho. Nos lleva en sí mismo. Porque ¿dónde estamos nosotros? En Él. Y Él es el que nos hace tener acceso al lugar santísimo. ¿Qué es este proceso redentivo? Que seamos conformes a la imagen del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Lo que Aleluya. nosotros necesitábamos, en primer lugar, sacarnos de nuestra condenación eterna. Y nos da habilitarnos, ¿para qué? Para que la segunda redención, primero agoraxo, siendo comprados del mercado de esclavos, ahora la segunda redención, que es la palabra exagorazo, salgamos del mercado de esclavos. ¿Para qué? Para que ya no seamos esclavos al pecado, al mundo, a nuestra carne, y menos a Satanás o a un espíritu inmundo. Ese es el objetivo, que seamos como Él. Él fue examinado, y quiero decirles que el mundo nos examina, nos mira. Si usted dice que es cristiano, el mundo nos va a ver cómo caminamos. No importa cómo caminen el resto, no, el que dijo que es cristiano. Y no solamente eso, somos aún examinados dentro de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué quieren ver en nosotros? Al Hijo de Dios, el cual fue inspeccionado y no le encontraron un solo defecto. No hubo nada. Pero es interesante mirar que dice acá, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ahí hay como cortan en el versículo, ¿no? Pero si nosotros leemos, dice, y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo fue esto trabajado? En amor. ¿Dónde está la base de todo? El amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El hecho de que Él nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ha sido en amor. Indudablemente en el amor del Padre, en el amor ágape. Por eso dice de tal manera, Dios amó al mundo o a la humanidad, que nos entregó a su único hijo. El objetivo siempre fue, o la base de todo, perdón, fue el amor de Dios. Es su amor. ¿Y qué hizo? Nos predestinó para ser adoptados. Otra vez el para ser adoptados hijos suyos. ¿Quién es el medio? Jesucristo, nuestro Señor Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Esto está diciendo que fue una cosa que Él quiso y que nadie
No hubo nadie, porque esto fue antes de la fundación del mundo. No hubo nadie que lo aconsejó, nadie que le dijo. No, según el puro afecto de su voluntad. Él quiso que así sea. Él sabía lo que iba a pasar y él había preparado todo. Preparó la provisión para todos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Predestinado, hay doctrina de la predestina, que tema que solamente los predestinados se van a salvar, pero la misma palabra lo explica. Porque él nos había conocido, en otra parte del Escritura dice que él nos conoció antes. Por eso nos predestinó. Pero la propia palabra lo explica. La palabra en griego dice que antes él nos había visto y nos marcó o nos señaló. Él en su preconocimiento de saber no que éramos buenos, sino que íbamos a responder al llamado. Sino que íbamos a responder al llamado, no porque éramos buenos, no porque éramos mejor que los demás, sino simplemente que íbamos a contestar que sí al llamado de él. ¿Y cómo nos hizo? Nos adoptó hijos. Esta adopción es la juiotesía. Quiere decir que hemos sido colocados como hijos. Y si hemos sido colocados como hijos, indica que tenemos una posición. Esta posición es en Cristo Jesús, sentados a la diestra del Padre. Entonces, y esta relación ahora es y se puede por Cristo Jesús. Indica que es en el carácter de nuestro Señor. Indica que nosotros como hijos debemos manifestar ese carácter. Debemos permitir que su naturaleza trabaje en nosotros, quitando la vieja naturaleza, y esta nueva florezca y fructifique. Entonces lo que se tiene que ver es el resultado de este nuevo nacimiento. Jesús tiene una expresión. Por sus frutos los vas a conocer. El fruto no salva. El fruto es el resultado de la salvación, más bien. Porque para dar fruto tengo que haber sido dado la simiente, tengo que haber recibido la simiente, tengo que haber sido adoptado, tengo que haber sido ya hecho un hijo. Y nunca el hecho de que nosotros seamos hijos es por nuestra propia voluntad. Por eso dice el Evangelio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice más, pues se puede traducir como pero a todos los que recibieron, ¿por qué hay este más? Porque antes está diciendo que él fue rechazado. Y no dice que no se convirtieron en hijos de Dios porque eran malos, sino porque fueron rechazados. Pablo va a explicar ya en Romanos que no había uno solo. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero a los que creen, es creer, confiar en él. Amén. Lo recibo y creo. ¿Cómo lo recibo? Como Señor. Amén. No como Salvador, es como Señor. Según Romanos 10 explica eso. Es como Señor para que Él se convierta en mi Salvador. Pero es el señorío. Y el creer que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios Padre los entorna a tus muertos, serás salvo. El resultado es la ecuación. Lo recibo, oh mi Señor, y creo. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos ha dado un poder. Esa palabra dunamis, que se traduce poder y entre otras cosas también se traduce milagros, es muy interesante porque habla no solamente de un poder que existe, sino de un poder que ha sido activado. Aleluya. No solamente es el poder, sino que ha sido activado. Mientras esos misiles estaban en Irán, ahí estaba el poder. Fueron activados cuando cayeron a tierra y explotaron. Fueron lanzados, pero cuando cayeron se activó. Esa es la palabra dunamis. No solamente que el poder está ahí, sino que ha sido utilizado. Entonces ha habido, y la palabra dunamis
es donde se saca la palabra, esa palabra griega que se transliteró para hacerla dinamita. Ya conocemos lo que hace la dinamita. Entonces, este poder activado, ¿cómo se activó todo el poder que estaba en él cuando yo lo recibo y creo en su nombre? Aleluya. Le permito que eso ocurra. Y si el mayor milagro ocurrió así, el resto tiene que ocurrir igual. La fecundación. Porque si él no escatimó a su hijo, ¿cómo no nos dará el resto de las cosas? Y no hay nada que valga más que nuestro Señor Jesús. Póngale el nombre que quiere. Él es nombre sobre todo nombre. Amén. Y no es nuestra voluntad, porque él va a decir los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. No es algo terrenal, no es carne, no es sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el puro afecto de nuestro Dios. Esta es la gran seguridad que tenemos, porque se trata de Él. Nosotros tenemos que entrar en esta maravillosa relación cada vez más y más, y más por eso que Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de yo conocerlo más a mi Señor. Él entendía, él supo, llegó a entender de esa necesidad. Entonces, esta adopción es un acto de Dios. Esto hemos alcanzado esta maravillosa redención y que seamos hijos, ¿no? Hijos de Él y que comencemos a madurar para ya no ser, lo voy a reiterar, esclavos del mundo, del pecado, de la ley y de las tinieblas. Ser hijos maduros. ¿Es necesario esto? Sí. ¿Alguien que no ha madurado deja de ser hijo o no es hijo de Dios? No, es hijo. Porque hay el espiritual y hay el carnal. Pero en Aleluya. Gálatas, Pablo también explica esto. En el capítulo 4, en los primeros versículos, dice, pero también digo, va a decir algo más. Entre tanto que el heredero es niño, miren lo que dice, entre tanto, habla de tiempo, que el heredero, acá hay un heredero, es hijo, es heredero, pero todavía tiene condición de niño. En nada difiere del esclavo. O sea, en nada es diferente al esclavo, aunque es señor de todo. Aleluya. Comencemos a mirar los datos que está dando Pablo, está dando bastantes datos. Sino que está bajo tutores y curadores. Estos son los que lo guiaban. Estos eran los que lo cuidaban, los que le enseñaban, lo llevaban a que aprendieran y lo estaban educando. Y también los corregían, ciertamente. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo, nuevamente tiempo. Hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Quién es el que reconoce si ya está listo? Es papá. Es el Padre. Hebreos. Se trata de él. Y ahora dice Pablo, así también nosotros. Esto es algo que ellos sabían y ahora dice, así también nosotros. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que veníamos hablando, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué tenía que nacer bajo la ley? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué tuvo que nacer de mujer? Porque como hombre tenía que vencer. Un hombre fue vencido, el primer Adán, este segundo Adán tenía que vencer. Amén. Y bajo ley, ¿para qué? Para rescatar, redimir, rescatar a los que están bajo la ley, a fin, el fin de todo esto, de que recibiésemos la adopción de hijos. Wow. Somos los hijos. Entre tanto, soy un heredero, entonces. La pregunta es, ¿soy señor de todo? Sí. Pero ¿en qué condición estoy? ¿Como niño? ¿O aún como bebé? ¿O estoy en el proceso de maduración? Eso depende de nosotros.
Nos conviene madurar. Nos conviene madurar, ciertamente. Nos Aleluya. conviene. Este es el objetivo. Pablo dice, sufro yo nuevamente dolores de parto con tal que el Señor Jesús sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que seamos gestados, que la gestación se dé. ¿Y qué ocurre cuando un niño ya está listo, ya ha sido gestado? Ve la luz. Por eso se llama dar a luz. Entiende, conoce, no está ciego, no es como un esclavo. Entiende, sabe su posición, sabe para qué está puesto, sabe cuál es su objetivo, sabe cómo se debe comportar con sus hermanos, cómo se debe comportar con el mundo. Sabe. Aleluya. ¿Por qué? Porque es como Jesús, o por lo menos se está pareciendo a Jesús. Nadie llega pues a la totalidad, ¿no? Entonces nosotros nos ha sido dado en esta condición de hijos un nuevo corazón. Y el Espíritu Santo es el que ha traído esta realidad y nos muestra. Él nos enseña. Entonces nosotros somos enseñables por el Espíritu Santo. Si nos dejamos a través de la palabra del Señor y Él nos va mostrando y nos va revelando, podemos ver cuál es la experiencia que debemos tener como redimidos. Fallas, todos. No hay ninguno que no tenga fallas. Todos. Pero ¿cuál es el propósito? ¿De seguir avanzando o detenernos? ¿O mirar atrás? No importa lo que hubo atrás. No importa lo que era yo hace 5 años en Cristo Jesús. No importa. Es de ahora en adelante. No importa si desaproveché el tiempo, lo perdí. No importa. Es de aquí en adelante. Por eso la misericordia es nueva cada mañana. Cada día que abrimos los ojos es una nueva oportunidad que tenemos con nuestro Señor. De salvación no, sino de crecer, de madurar, de saber quiénes somos, de hacer nuestra parte. Pero la única manera es cuando lo dejamos a Él, porque Pablo ya bien lo dijo, que Él había trabajado más que todos los apóstoles, pero no Él, sino la gracia de Dios que operaba en Él poderosamente. ¿Y por qué operaba poderosamente? Porque Él lo había dejado hacer. Él le había permitido que eso operara en Él. Entonces, regresamos nuevamente a Gálatas 4 que estábamos viendo, porque en el 5 dice, el versículo 5 dice, termina diciendo así, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Cómo clama? Abba Padre. Cuando nosotros somos capaces ya de decir Abba Padre, es que hemos avanzado. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto comienza a ocurrir en nosotros. Ya no soy esclavo. Si estoy todavía como niño, espiritualmente, puedo decirlo de esta manera, ya que es en el alma más que no en el espíritu, puedo. Pero me puedo comportar como un esclavo, pero no soy un esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Él es. Entonces, si yo soy heredero, ¿qué quiere decir? Que todo lo de mi papá es mío, pero el medio es Cristo Jesús. Que tengo que convertirme en una persona que madura, actuar con sabiduría para utilizar bien la herencia que le costó a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Él fue el que pagó, Él fue el que la ganó. Él es el Cordero Inmolado, que es también el león de la tribu de Judá, el único digno de desatar los sellos. No hay otro. Él es. Se trata de Él, porque no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que sea digno, ni siquiera de mirar el rollo. El único es nuestro Señor Jesús. Y Él lo ha hecho posible. Debemos entender de la magnitud de lo que el Señor ha hecho con nosotros, que tenemos
¿Y qué quiere el Señor con nosotros? Gracias, Padre. Ahora, ¿esto para qué es? ¿Por qué lo viene diciendo? Que hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿A quién es la alabanza? De la gloria de su gracia, de algo que nos ha sido dado sin que nosotros lo merezcamos. No hay ningún merecimiento. Es la alabanza de esa gracia que tiene una gloria. Dice por eso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si nosotros somos aceptos delante de nuestro Padre, no es por ninguna obra nuestra. Es la gracia y el puro afecto de nuestro Dios. Por eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ¿con qué nos hizo aceptos en el amado? En su gracia. Y esa es la gloria. Y eso debemos alabarlo. Y todo el mundo tiene que verlo y saberlo, que no se trata de mí, se trata de lo que Él ha hecho por mí. Aleluya. Y lo Amén. que ustedes están viendo, podré decir yo, ¿están viendo lo que el Señor sigue haciendo conmigo? Se trata de nuestro Señor Jesús, se trata de Él. Se propuso en sí mismo, Padre. Nos otorgó su gracia, alabanza. ¿Qué cosa es la alabanza? Reconocer y expresar las virtudes. Eso es alabar. Para la alabanza de su gloria, ¿qué cosa? Alabo el esplendor de su gracia, de lo que Él ha hecho, de lo que hizo con nosotros, porque eso dice de la gloria de su gracia. ¿Y gloria qué cosa es? Lo que en hebreo se conoce como kabod, doxa en griego. Mm. ¿Y qué cosa es la gloria? Es la manifestación visible de las virtudes de alguien. En este caso, de las virtudes invisibles de nuestro Dios. Es su gloria. Y la alabanza es lo que ha hecho. ¿Y qué hay en nuestro Señor? Poder, amor, gracia, sabiduría, grandeza, misericordia y todos los atributos infinitos que existen de nuestro Dios. Pero que somos aceptos. La palabra aceptos tiene la misma raíz de la palabra gracia. Aleluya. Solamente es la gracia de nuestro Dios. Es lo que Él ha hecho. Bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Él es. Amén. Amén. Bendito Aleluya. es nuestro Dios. Lo Amén. hizo, lo hizo, lo hizo. ¿Quiénes éramos nosotros? Gracias, gracias, Padre. Lo hiciste a través de tu Hijo. ¿Quiénes éramos nosotros? Gloria a tu nombre, Padre. ¿Quiénes somos nosotros sin Él? Aleluya. Mm, mm. Bendito eres, Padre. Gracias, Gracias. Señor, te damos por tu Hijo Jesús, por Gracias. tu obra maravillosa, Señor, que has Gracias. hecho en nosotros, Padre. Gracias, Padre. Grande es tu amor, bendito Padre. Gracias, gracias. Grande, Señor, lo que has hecho, Señor. Qué manera de rescatarnos, Padre. Gloria a Y tu de nombre. aún soportarnos, Padre. Porque nos Aleluya. soportas, bendito Dios. Sí, Señor. Nuestro Gracias. carácter, nuestros temperamentos, nuestras Gracias. formas de pensar aún no renovadas, Padre. Mm. Sí, Señor. Gracias por tu paciencia, Padre. Gracias Ale- por tu benignidad, tu longanimidad, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Aleluya.